Bueno, gente, ¿cómo va? Acá estamos nuevamente. Vamos a hacer el videito de la semana. La idea para este video va a ser repasar un poco de operatoria, ¿sí? ¿Qué fuimos haciendo durante la semana? Vamos a tomar como inicio la posición que mostramos en el último video, que es esta que están viendo, y cómo la fuimos gestionando durante la semana y que nos terminó quedando al cierre del viernes, ¿bien? Que fue algo así. ¿Ok? Esta es la posición que nos termina quedando al viernes. Pero la idea del video va a ser, bueno, cómo llegamos a esto, ¿bien? ¿Por qué? ¿Qué decisiones fui tomando? ¿Qué fui viendo en la plaza? ¿Qué se fue dando? Y en base a eso, bueno, vamos a tratar de ir aprendiendo algo de opciones. Lo ideal sería que para ver este video tengan visto el último video de ratios, que es donde por ahí explico un poco cómo yo voy manejando los ratios comunes, cómo los voy armando, en qué momento trato de desarmar esos ratios y cómo lo voy gestionando, ¿sí? Hay toda una explicación teórica, algo práctico y vemos el armado de esta posición, ¿sí? Hoy, como les dije, vamos a tratar de ir viendo el desarrollo durante la semana. ¿Qué decisiones fui tomando? ¿Por qué? ¿Qué fue haciendo el papel? Yo por lo menos para ir armando o desarmando estrategias, tengo muy en cuenta qué es lo que está haciendo el activo subyacente, ¿no? Que en este caso es Galicia. Bueno, voy viendo siempre qué es lo que va haciendo el papel y en base a eso trato de ir armando estrategias durante el día. Por ahí no vamos a puntualizar en los cruces como hacíamos antes. Antes veíamos los cruces muy individuales. El tema es que acá por ahí son bastantes cruces. Entonces creo que es mejor verlo de manera más global, digamos. Bien, seguramente veamos qué precios promedio me fueron quedando de algunas bases, pero no vamos a puntualizar en cruces, ¿sí? Sino ver de manera un poquito más global el armado del día. Ya hemos hecho videos de este tipo anteriormente. Por ahí era una cuenta un poco más chica que revisábamos, pero la dinámica va a ser muy parecida, ¿sí? Entonces, arrancamos. Una vez explicado eso, arrancamos. Teníamos esta estrategia, este ratio, ¿sí? Con calls, donde la base, por ahí la pata más fuerte compradora era la base 8000 y vendíamos 8900 y 8600 y tapábamos con 9200. Bien, con algunos descubiertos, porque la realidad es que yo en mi planilla general para arriba no tenía problema, tenía cobertura, bien. Y en el caso de los puts habíamos hecho principalmente había quedado medio algunos bulles, me parece, ¿no? Vendía 7-8 y por ahí cubría abajo. Entonces la estrategia me quedaba algo así. ¿Cuál era mi idea o por qué armo esta estrategia? Porque la realidad es que había bastante volatilidad en la plaza, ¿sí? Por momentos la volatilidad en call llegaba a los 50 puntos, 49 puntos. Entonces, la realidad es que haciendo ratios uno puede aprovechar esa volatilidad, puede vender algo de esa volatilidad, ¿sí? ¿Qué hicimos el lunes? El lunes me quedó algo así la estrategia del día. El lunes el papel arrancó en verde, ¿sí? Parecía que iba a ser una semanita para arriba, pero después se terminó pinchando durante la rueda el papel y de hecho el martes ya arrancó para abajo, ¿bien? Entonces, ¿cuál fue por ahí mi primera reacción a esa suba? Hacer algunos ratios 8-3 contra 9-2, ¿bien? ¿Por qué elegí en este caso la 9-2? Porque yo la 8-9 ya la tenía bastante vendida, entonces por ahí preferí ir a venderme un poquito más arriba. De hecho, un poco lo que habíamos charlado en el video anterior era las relaciones entre bases que yo iba usando, ¿bien? Si yo compraba 8-3, iba a vender 9.2. Si yo compraba 8000, iba a vender 8900. Más o menos esas son las relaciones que yo iba manejando, ¿no? En este caso, como compré 8300, me iba a vender la 9200, ¿ok? Y tapaba con la 9900. Bien, en este caso sí tapaba ya porque no podía seguir vendiéndome muchos lotes más arriba, ¿bien? Con puts vendíamos 7000 y comprábamos 7600. Esta por ahí fue como la estrategia más relevante en put. También algo así como medio en ratio, más ratio común. ¿Por qué elijo vender la 7000? Porque suele ser una base que queda con bastante volatilidad. Entonces por ahí la puedo usar para vender en el ratio. De hecho, yo en mi estrategia general, acá abajo yo estoy bien cubierto, ¿sí? Estos bolotes por ahí no valen nada, entonces yo por ahí prefiero ir calzando esos ratios con estas bases.
Entonces por ahí quedó algo así la estrategia. ¿Qué pasó también el lunes? Cuando el papel veo que no iba para arriba, dije, bueno, empiezo a devolver algo como para no tomar tanto riesgo en el medio. En este caso, por ahí vendía un poco de la 8000, algo de 7800. Por ahí en algún momento había comprado un poquito más de la 8600 y devolví. Acá, a ver, vamos a ver. 86 había comprado, después terminé devolviendo. La 8.9 la usaba, lo hacía en bull con la 9.2. Acá vendí algo de la 9500, después recompré. Y vendí así la 8000, ¿ok? Como para, de vuelta, no seguir tomando riesgo en la parte del centro de la estrategia. Si yo por ahí acoplo la estrategia del lunes a la del viernes, me quedaba algo así el ratio. Bien, ya fíjense que abajo ya no tengo ese verdecito que tenía antes y arriba sigo teniendo por ahí el riesgo de tener algunos lotes vendidos. Eso fue el lunes, la verdad que por ahí creo que hasta la tarde no operé mucho más. Nada, fue por ahí lo que salió, ¿ok? El martes el papel tuvo una rueda bajista. ¿Cuál fue por ahí mi decisión? Bueno, bajar un poco la venta, ¿sí? Ya no seguir vendiendo 8.9 ni 9.2 y empezar a vender 8.6 y 8.3. Y usaba como pata compradora 7800, compré algo de 7.6 y compré algo de 7.4. Bien. Y con puts, acá lo que hice fue vender 7600, que por ahí era una base que yo tenía bastante comprada en mi estrategia general. Decidí vender algo de esa base. Acá, evidentemente, en la estrategia de este martes, estoy tomando un poquito más de riesgo abajo. Evidentemente, lo que estaba buscando en ese momento era un rebote del papel, ¿ok? Que bueno, después medio que se termina dando durante la semana. El tema era acá si el papel seguía para abajo. Bien, ahí bueno, íbamos a tener que redefinir un poquito la operatoria. A ver, básicamente, ¿qué es lo que voy haciendo yo? Me voy bajando, sigo vendiendo un poquito más abajo, ¿sí? Claro, ¿qué pasa? Esta estrategia hoy es recontra ganadora, ¿no? ¿Por qué? Porque yo las bases que vendía, la 8.6 y la 8.3, ese día, el martes o el miércoles, el martes, no valían ni 100 mangos, ni esto no valía 180. Pero en cambio, la 7.8 sí valía 3.90. ¿Ok? ¿Qué fue lo que pasó? Que el viernes bajó bastante la volatilidad en los lotes OTM. Digamos, ahí terminamos capturando ganancia de los armados de los ratios. Sin ni siquiera que el papel tome una dinámica recontra alcista, ni mucho menos. Pero solamente el hecho de que comprima la volatilidad en la plaza, bueno, le hizo por ahí a la posición hoy estar ganando. Bien, de hecho, la 7600 también, yo creo que la vendía más cara. 2.25 vendía en promedio. Y hoy vale 156, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el papel el martes llegó a estar en la zona de 7.700 más o menos. Y hoy, si bien el viernes no fue una buena rueda, cerró el papel en la zona de 7.900. Entonces, de vuelta, fíjense acá. Sigo armando. En este caso me bajo a vender 8.6 y 8.3, que es donde voy a tener por ahí mi pancita de ganancia. Pero realmente lo que estoy necesitando durante la semana y es un rebote para yo poder distribuir la ganancia esta. Vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos con el lunes. Vamos a sumar la posición del martes a la estrategia el viernes, digamos. Así vamos viendo cómo me va quedando el ratio durante la semana. ¿Está bien? Arrancamos con el ratio el viernes, le sumamos la operatoria del lunes y ahora le sumamos la operatoria del martes. Y me queda algo así. Con el papel que el martes cerró en la zona de 7800. En esta zona. Perfecto. ¿Qué necesito yo? Y necesito una suba para distribuir esto. ¿Ok? O si el papel sigue bajando, a priori lo que tendría que hacer sería, bueno, cubrir esto. Bien, que de hecho no estoy descubierto en puts, pero estoy vendido más arriba, estoy vendido en las 7600. Ok, bueno, acá buscaría de última si el papel toma dinámica para abajo, rolear un poco esta venta, ¿sí? 7.6 contra 7.000 podría ser,
por ejemplo. O bueno, buscar alternativas, ¿bien? Y si el papel de vuelta sigue para abajo, ya acá empiezo a vender 8.3 y 8.000. Y compraré 7.4, 7.6. Ya acá abajo es un poquito difícil porque hoy no hay volumen, ¿bien? Igual de alguna manera, fíjense que yo arriba ya estoy prácticamente calzado. Tengo algunos lotes vendidos, pero estoy prácticamente calzado, a diferencia del inicio de la estrategia. Porque claro, obviamente, si yo voy vendiendo, me voy bajando para vender 8.6 y 8.3, tengo que ir comprando algo de lo que había vendido anteriormente, en la 9.200, por ejemplo. ¿Ok? Porque si no, voy a quedar muy vendido en esa zona. Y bueno, ahí por ahí, ante algún rebote fuerte, me puedo estar en aprietos y estoy muy vendido. ¿Ok? Yo siempre voy tanteando a ver hasta dónde yo puedo siempre ir maniobrando, ¿ok? O hasta donde yo me siento cómodo, digamos, con la venta, tanto de calls como de puts. Esto es muy particular de cada uno. Bien, cada uno va a sentirse cómodo con la operatoria y hasta cuánto uno se puede manejar con la venta, ¿sí? Obviamente, yo digamos, nunca voy a llegar al punto de sentirme incómodo de lo vendido que estoy. Porque es algo que como que no va conmigo. Cada uno ahí lo maneja. Eso es muy particular de cada uno. Lo otro que les iba a comentar es, yo de repente esta estrategia la tengo que seguir gestionando durante la semana, ¿bien? Me tengo que seguir moviendo para ir eliminando un poquito este rojo, que por ahí es el más cercano, esto está lejos, pero bueno, este rojo en algún momento, en algún rebote del papel, lo tengo que ir acomodando, ¿sí? Perfecto, bueno, así me iba quedando hasta el martes. Después vino el miércoles, que el miércoles fue una rueda bastante volátil, hubo mucho movimiento intradiario. Yo de hecho arranqué vendiendo 7.400, acá arranqué vendiendo mal 7.400, pero bueno, pensé que el papel se venía a pique. Y lo primero que me salió fue vender esta, ¿no? 7.400 a 590, me acuerdo que vendí, había alguien oculto ahí pagando. Y bueno, cuando en algún momento le vendí algo y vi que el papel empezó a rebotar, bueno, calcé con 7.800. ¿Sí? Acá hice un bear, por decirlo de alguna manera. Y después seguía usando las 7.800 como pata compradora y vendía más arriba. ¿Sí? Vendía 8.3, vendía 8.6, vendía 8.9, 9.2. En el día me fui moviendo bastante. De hecho, este día me moví mucho porque hubo mucha volatilidad. Con puts, acá claro, vendía 7.800. Este día me moví bastante. Ven, acá hice un bear bastante grande de 7.000 contra 6.600. Como para cubrir abajo. Y vendía 7.800, ¿sí? Como para compensar un poquito la venta de calls. Que no está mal, no me disgusta la estrategia, la verdad. De este día, no estuvo mal. Lo que sí no me gustó fue esta venta, ¿no? De 7.400. Ahí medio que me empomé, me parece. Acá 8.3 la operé bien porque compré en la zona de 200 y después llegó hasta 250 en algún momento. Ahí devolví algo. 8.6. Por lo general lo que me pasa con el 8.600, que en el intradiario, digamos, no le suelo sacar. Suelo perder con esa base. O sea que mi promedio de compra está más arriba que mi promedio de venta. ¿Sí? ¿Por qué me pasa esto? Porque es la base que yo voy usando para ir maniobrando, ¿sí? Para ir poniéndome un poquito más alcista o para ir poniéndome un poquito más bajista. Es la primera que yo uso para acompañar el movimiento. ¿Por qué? Porque es una base que tiene mucho volumen y que nominalmente no vale mucho, ¿ok? Entonces por ahí comprar 500 lotes o 1000 lotes se pueden comprar de un saque. En otra base por ahí es un poquito más complicado. Esa base hoy en día o esta semana fue la que yo fui usando como maniobra de mi ratio. ¿Sí? Me quiero poner un poquito más alcista, bueno, compro 8.600. Y de última después voy acomodando, siempre vendo algo en otro lado. En este caso, el miércoles me quedó algo así la estrategia. ¿Sí? Acá sí por ahí me vine un poquito arriba, pero siempre ya, fíjense que siempre en algún lado estoy calzado. Termino calzado, o sea, no que no termino debiendo muchos lotes. Bien, vamos a sumar entonces ya la estrategia del miércoles a los que nos viene quedando como estrategia de la semana. Para ver más o menos cómo estamos parados al cierre del día miércoles, ¿sí?
Nos quedó algo así la estrategia, ¿sí? O sea, esto es sumando la operatoria de lunes, martes y miércoles, ¿sí? Al ratio general. Tengo mi pata compradora en 7800 y arranco a estar vendido en 8.6, ¿sí? Hasta 9.500 estoy vendido y ya después empiezo a calzar 9.9, 10.3 y 10.7. Y en puts me queda una mariposa invertida, por decirlo de alguna manera, con la venta en 7.8, compra en 7.000 y calzo con la 6.6. Es como la estructura general de lo que me viene quedando. Ahora sí, miércoles, me queda jueves y viernes. Bueno, lo ideal sería que yo jueves y viernes vaya acomodando un poco esto. Vamos a ver cómo se termina dando eso. Y claro, ¿qué pasó? El jueves fue una buena rueda del papel. ¿Sí? O sea, si bien el ADR subió un 5%, en peso no subió mucho. Llegó a 8.000 pesos, me parece, el papel. Bueno, yo ahí ya decidí distribuir el riesgo, ¿sí? Entonces, fíjense que ya el jueves es distinta la estrategia. Ya no sigo armando en la zona del centro, sino que distribuyo para abajo y para arriba la ganancia. ¿Cómo lo hice? Y en este caso iba vendiendo 7.800, que era donde yo estaba comprado, ¿sí? Donde yo compraba promedio 3.80 o 3.90 en algunos de los días anteriores. Y este día 500 mangos podía vender, me parece. 7.800 me quedó terminando un promedio de venta a 500. Y lo que iba haciendo era comprar un poquito más arriba, donde yo estaba vendido. 8.6, 8.9, ¿sí? Y acá lo roleaba, se hacía por ahí. Lo hacían medio en bull, medio en ya en ratio no, porque fíjense que acá estoy a favor en lotes. Lo hacía por ahí medio en bull, ¿no? Acá qué pasó, bueno, el jueves ya fue una buena rueda, que por ahí entusiasma un poquito. Y bueno, yo compro algunos lotes de más. Si estoy debiendo algo, compro algunos lotes de más, ¿no? En este caso, la que usaba para ir calzando como la estrategia era la 9.900. Y acá roleaba algo. Hice 8.6, 8.9 contra 9.2 y 9.5. ¿Sí? Me parece que hacía 8.6 contra 9.5. Y esto lo hacía en bull. Y vendía acá abajo, donde yo había comprado anteriormente. Y en el caso de los pools, bueno, decidí por ahí cubrirme un poco. Me quedó 7.4 contra 6.8. 7.6 también compraba. Ok, vendía la 6.8 y por ahí compraba las otras bases. De vuelta, les repito, ya mi decisión del jueves fue distribuir un poco la ganancia. ¿Qué hubiera sido lo óptimo? Y bueno, que el papel tenga un poquito más de dinámica, o sea, 8.100, 8.200, por ahí me hubiera servido un poco más. Pero bueno, llegó a 8.000 y tratamos en ese momento de distribuir, ¿sí? Sumamos la del jueves al ratio general. Y nos queda algo así el ratio. Elimino mi riesgo de abajo. Y me queda la pancita de ganancia. Llega hasta 9.400. Acá ya, fíjense que mi decisión del jueves con una buena rueda, bueno, fue distribuir, ¿sí? No lo hice completamente, porque la realidad es que yo esperaba por ahí que continúe el papel al alza. En algún momento necesito desarmar todo lo que vengo armando, ¿ok? Si bien es un ratio y en alguna parte estoy vendido, 9.200, 9.500, ya estoy calzado, ya no debo lotes. ¿Ok? Ya en algún momento la pérdida deja de incrementar o deja de ser exponencial, porque ya no debo lotes en la estrategia general, ¿sí? Y con puts me queda vendida la 7.800. Antes era medio una mariposa invertida y ahora tiene otra forma, un poquito más rara. Acá puede ser un bear grande, 7.000 contra 6.8, 6.600. Y acá medio un bull de puts. Bueno, fue lo que le quedó algo así, qué sé yo. Y me queda la del viernes. El jueves de papel cierra firme. ¿Sí? 5 arriba la ADR. ¿Qué es lo que yo espero? O cuando yo siento que realmente mis estrategias o mis armados ganan en serio o empiezan a ganar.
bastante más. Bueno, cuando comprime la volatilidad y cuando el papel tiene dinámica, ¿sí? Dinámica me refiero a 2-3 días de suba. Ahí es cuando realmente mis armados toman un poquito de sentido. Cuando sube una rueda, baja otra, sube una rueda, baja otra. Y ahí tengo que estar muy fino en todo lo que es el armado, ¿sí? El viernes el papel, la realidad es que arrancó bastante firme, bastante firme. O por lo menos en la primera media horita el papel llegó a 8100, 8100 y piquito. ¿Qué hice yo? Aproveché ese momento para seguir mejorando mi planilla. ¿Sí? En vez de seguir armando o acompañar esa suba, me puse bajista. Bien, que creo, viéndolo hoy, fue una buena decisión. ¿Sí? Obviamente me hubiera gustado haber vendido un poquito más. Pero como mi primer decisión del viernes fue armar algo bajista y después el papel se fue para abajo, bueno, en el día global me queda terminando una buena estrategia. Acá me acuerdo que compré la 7.8 a 175 y después devolví en 200 mangos. Arranqué vendiendo el 8000 a 420, vendí bastante y después, obviamente voy vendiendo 8000, pero voy comprando más arriba. Fui comprando la 8900, fui comprando a 90 mangos. La 8600 en algún momento también compré a 140, 150. ¿Ok? Hasta la 9200, de hecho, en algún momento compré, que valía 50 y pico. Después estuvo medio flat la rueda del viernes. Y lo que pasó fue que en un momento salieron a medio como acomodar sus posiciones. Y las volatilidades se hicieron pelota. Porque primero que era viernes. ¿Sí? Entonces, lo que pasa los viernes es que ya te empiezan a pricear, digamos, los 2 días del fin de semana en cuanto a volatilidad. Ya estamos entrando en medio el último mes de operatoria, si bien quedan 3 semanas, de a poquito los precios se empiezan a acomodar, ¿sí? Si la plaza de repente viene priceando volatilidad del 50%, el papel no arranca, ¿eh? Bueno, en un momento eso se va a comprimir, ¿sí? Va a pasar. ¿Y qué pasó el viernes? ¿O qué interpreto yo que pasó? Salieron a acomodar, me acuerdo, los 8300, salieron a vender ahí un poquito más abajo del precio para acomodar, digamos, y después fue medio como una catarata de venta y medio que se hizo pelota la plaza. Fue un buen día, más que nada por lo del principio, ¿sí? Pero yo me acuerdo que, ¿por qué terminé comprado en la 8.3? Porque cuando empecé a vender barato, entre comillas, a 2.5, 2.10, yo empecé a comprar, empecé a llevar, ¿sí? Pero calzaba, vendía 8.900. No lo hacía de frente, ¿no? Siempre trato de operar calzado. Si bien hago muchos cruces, los trato de hacer calzado. No puedo quedar muy descalzado en el día. Sí, por ahí un rato. Puedo quedar algunos lotecitos de más o lotecitos vendidos. Pero mucha cantidad no puedo hacer, ¿no? Porque si de repente yo me compraba de frente la 8300 a 205, a 210, compraba 1000 lotes y, viste, en algún lado tenía que calzar. Y la 8900 la pagaban, compraban oculto, me acuerdo. Entonces dije, bueno, vendo 8900 y compro 8300, qué sé yo. Acá. Claro, yo cuando al principio vendía la 8000, compraba 8900. Y después la terminé vendiendo al cierre del día. Fue lo que se fue dando así, digamos. ¿Por qué me quedan a veces muchos cruces entre bases? O acá, por ejemplo, en la 8900 que compré 3800 y después vendí 2800. Porque yo en distinto, no es que voy haciendo scalping acá, puro y duro. Sino lo que me va pasando es que a lo largo del día voy armando distintas estrategias con distintos precios. Eso es lo que va pasando. Y me va quedando un promedio a lo largo del día. Después me queda un promedio de compra y un promedio de venta. Al arranque de la rueda yo compraba 8900 y vendía la 8000. Y por ahí un poquito más tarde compraba 83 y vendía 8900. Te fue dando así, ¿sí? Acá como vendí 8000 también compraba algo de 7400. Bien. Que era esta es una base que yo tenía vendida. Puts terminé medio comprado. Capaz que por ahí compré un poquito de más.
Porque lo que pasaba con los puts, que si bien los calls estaban haciendo pelota, los puts no subían no subieron mucho el viernes. Porque el precio tampoco es que bajó mucho. Hay que ver cómo abre el lunes. La conclusión final del viernes era seguir distribuyendo mi ganancia del centro de la planilla. Bien. Por ahí buscaba un momento mejor para hacerlo. Pero evidentemente, viendo que no se daba, bueno, lo trato de hacer cuando puedo, ¿sí? O como puedo. Es así. Vamos de vuelta a sumar esto al ratio general. Y me termina quedando así, ¿no? El ratio o la operatoria de toda la semana. Bien, ahora, si bien la operatoria de la semana fue muy buena, yo en mi estrategia general no estoy tan bien en la zona del precio. Bien, tengo un rojo acá de 7.8 a 7.4 me parece interesante. Y entramos en medio en las últimas semanas, quedan 3 semanas de operatoria, en la que si el papel sigue boludeando en esta zona, y las primas, viste, todo lindo, pero cada día que pasa se hace mucho más pesado, ¿no? Bueno, serán semanas de definiciones, digamos. Esta semana, de vuelta, si el papel no toma dinámica ni para arriba ni para abajo, bueno, por ahí decido ya como achicar la posición e irme a tomar riesgo al próximo ejercicio. No lo sé, pero digo, no quiero llegar muy al límite, ¿no? No me siento cómodo llegando muy al límite. Bueno, vamos a ver qué me parece que son semanas importantes en la operatoria, ¿no? En definir a ver hasta dónde uno asume el riesgo o no. A ver, el timing es muy importante en opciones, ¿no? Un día más, un día menos que yo decido bancar una posición puede hacer la diferencia totalmente. Me ha pasado anteriormente. Ahí hay que estar atentos. A ver, como resumen de un poco del video, lo que les quería mostrar era esto, de cómo yo me fui moviendo durante la semana. A veces mejor, a veces peor. A ver, esta estrategia no sé si está tan buena, pero bueno, fue lo que salió en el día. Acá, y bueno, che, estás asumiendo algo de riesgo bajo, ¿no? Bueno, ¿te la bancás? ¿Sí o no? ¿Hasta dónde llega tu riesgo? El miércoles. Acá. Bueno, está bastante bien en la zona del precio, qué sé yo. Esta me parece que estuvo bien esta estrategia de este día. Y estas fueron, digamos, como para descomprimir el riesgo, ¿no? Tanto para abajo como para arriba. Veremos qué acontece en esta semana. Por lo pronto ya, de vuelta, ¿qué es lo que pasa ahora? Que ya los ratios no van a tener unas relaciones magníficas como hace una semana. Porque ya la volatilidad comprimió bastante. O por lo menos en la zona ATM. Veremos más arriba. Pero si yo compraba la 78 a 390 y vendía la 8900 a 80. Y acá yo ya tengo una diferencia grande. ¿Sí? Ya mi relación no va a estar a mi favor. O tan a mi favor, ¿no? Yo en algún momento me acuerdo que compraba esto a 3.85 y vendía esto a 80 mangos. Algo así hacía. Algo así hacía. Hoy los precios son totalmente distintos. A ver, no está tan mal tampoco, pero fíjense que el riesgo es otro, ¿no? En cantidad se nota mucho más, ¿bien? De repente si quiero ir un poquito más para arriba lo haría más en bull. Capaz que de repente el lunes se acomoda a la plaza, vuelve a tomar volatilidad. Uno nunca sabe, ¿viste? Hay que ver cómo que se acomoda el lunes. Por ahí te arranca 5 abajo y bueno, quedaste medio en pelota con los lotes porque 5 abajo se destruyen los calls. Bueno, veremos qué pasa, veremos qué pasa. Todo pedo mental. Eso fue un poquito el video de hoy. La idea era ver un poquito de operatoria. ¿Sí? Que no sea tan largo el video. Si les sirvió, dejan el like, comentan. Tienen mi mail por si me quieren mandar un mail y me quieren preguntar algo puntual. Sepan que yo los leo, por ahí tardo uno o 2 días, pero suelo leerlos los mails. Así que nada. Y si tienen también ganas o sugerencias de para dónde quieren que vaya el contenido, bienvenido, todos bienvenidos. Hasta acá llegamos, chicos. Gracias, buena semana a todos.